Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Gobierno estadounidense lanza nuevo plan contra el COVID-19 para la temporada invernal. Presidenta de Perú advierte que la violencia no terminará con su gobierno y reitera pedido al Congreso para adelantar elecciones. Además, albergues en Tijuana buscan ampliar sus espacios de acogida para migrantes. Y no solo los pavos reciben perdón. En Miami indultan a 2 cerditos que se mantendrán fuera de la mesa en esta Navidad. Bienvenidos desde Washington, comenzamos las noticias. Un nuevo plan para responder al COVID-19 durante el invierno anunció este jueves la Casa Blanca. La estrategia vuelve a poner a disposición de los estadounidenses las pruebas caseras gratuitas. Jorge Agobián, ¿qué llevó al gobierno a actualizar el plan que ya tenía establecido? Varias preocupaciones. La primera de ellas es el aumento de casos en 90% de todo el país, así como las hospitalizaciones y muertes por COVID-19. Pero quizás también la preocupación más grande que tienen las autoridades sanitarias es el bajo número de estadounidenses que ha recibido la vacuna más actualizada contra COVID. Según los datos oficiales, alrededor solo del 14% de los adultos estadounidenses se han vacunado durante la última campaña. Hemos visto aumentar los casos de COVID, hemos visto aumentar las hospitalizaciones, las muertes empezaron a aumentar. Creo que ese vínculo estándar que hemos visto entre casos y muertes será diferente porque hay menos pruebas ahora. Por lo tanto, veremos que los casos aumentarán más adelante, pero hasta ahora, a nivel nacional, en nuestro análisis de los datos, las cifras de muertes apenas comienzan a aumentar. Sabemos que podemos prevenir casi todas las muertes por COVID si las personas reciben sus vacunas actualizadas y reciben tratamiento. Eso sí, las autoridades sanitarias y desde la Casa Blanca dicen que el país está en un mejor momento y más preparado para cualquier repunte de casos, hospitalizaciones durante esta temporada invernal. También se habló desde aquí, desde la Casa Blanca, sobre ese mensaje que dio en el verano el presidente Biden, que decía que la pandemia estaba a punto de terminar o había terminado. Dicen que no, continúa la pandemia y existe todavía preocupación, sobre todo durante esta época de invierno. También se habló sobre lo que ha sido las medidas que ha tomado Estados Unidos en los aeropuertos, sobre todo en esta temporada de fiestas y de vacaciones. Para muchos dicen que todas las medidas de precaución están puestas a disposición en cada uno de los aeropuertos de Estados Unidos durante este mes de diciembre y para final de año. Era Jorge Agobián informando desde la Casa Blanca. Gracias, Jorge, por el reporte. A Tijuana, en el extremo oeste de la frontera, los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos no llegan en caravanas, sino en grupos pequeños. Las autoridades planean ampliar la capacidad de los refugios ya saturados, pues no descartan un escenario catastrófico cuando se derogue el Título 42. La Posada Sin Fronteras es una tradición navideña, donde se reúnen Tijuana y San Diego a ambos lados de la cerca divisoria. Cantan villancicos y comparan el peregrinar bíblico con la odisea de quienes buscan asilo. La familia del niño Jesús, de María y de José, es una familia migrante. Rompieron una piñata, réplica del muro fronterizo, a unos días del fin del Título 42, la medida que tiene suspendido el derecho al asilo en Estados Unidos. Todos estamos con la misma zozobra, la verdad es que no sabemos qué va a pasar. La administración Biden planea suspender esa política el 21 de diciembre. Yo creo que van a inventar otro sistema en que va a poner muchos obstáculos para que la gente pueda recibir asilo. El Departamento de Seguridad Nacional anunció que tras el fin del Título 42 aplicarán el Título 8 y quienes no tengan un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos serán expulsados inmediatamente. Estamos preparados, pues ahora sí que para el escenario más
catastrófico, ¿no? En Tijuana planean habilitar más unidades deportivas como esta, que abrieron cuando devolvieron a México a venezolanos que entraban por la frontera Juárez-El Paso. Yadira acaba de conseguir lugar en un albergue. Pues ahí me quedé a dormir en la calle, ahí en el jardín de Palacio con mis 2 niños. Busca la protección de Estados Unidos por la violencia que los cárteles imponen en Michoacán. Pero los flujos continúan y hay mucha desinformación de cómo acceder a los procesos. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. La migración de los menores desde los países del norte de Centroamérica está aumentando significativamente. Según el Instituto de Migración, más de 15,000 guatemaltecos retornaron desde Estados Unidos y México y un 40% de ellos eran menores no acompañados. Eugenia Sagastume nos tiene el reporte. La cifra de menores guatemaltecos migrantes aumentó en 2022. El Instituto Guatemalteco de Migración reporta más de 15,000 retornados de Estados Unidos y México. Más del 40% de ellos viajaban solos y eso preocupa a la UNICEF. Lo que nos preocupa es esta tendencia de un gran número y tendencia al alza, porque evidentemente un niño no acompañado migrante está expuesto a muchísimos riesgos y posibilidades de abuso, de explotación, de todo tipo, ¿no? De violencia. El Observatorio de los Derechos de la Niñez, CIPRODENI, sostiene que los menores huyen por diversas causas. Las condiciones de pobreza y pobreza extrema que enfrenta el país, que en el marco de la pandemia COVID-19 se vinieron a profundizar. Las múltiples expresiones de violencia de las que son víctimas las niñas, niños y adolescentes. Por eso, UNICEF reitera la importancia de dar acompañamiento a los menores en su retorno al país. Justamente han sido niños que han ido básicamente huyendo de un contexto familiar inapropiado, ¿no? De violencia o de otro tipo. Hay que asegurar que la familia de origen realmente sea un espacio apropiado para ese niño o esa niña. CIPRODENI recomienda implementar estrategias comunes en Guatemala, El Salvador, Honduras y México para disminuir este fenómeno. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Una reducción significativa en la tasa de abortos legales ha generado en Texas la decisión de la Corte Suprema que revocó ese derecho. Laura Sepúlveda nos amplía. En casi 2.500 se redujo la cifra de abortos en Texas entre junio y julio de este año, periodo en el que se registró la decisión de la Corte Suprema frente al caso Roe vs. Wade. Texas solo exime de responsabilidad legal a la paciente y al prestador del servicio bajo una sola circunstancia. La legislatura encuentra que el estado de Texas nunca derogó, ya sea expresa o implícitamente, los estatutos estatales promulgados antes del fallo en Roe vs. Wade que prohíben y criminalizan el aborto a menos que la vida de la madre esté en peligro. La Comisión de Salud y Derechos Humanos compila los datos y los publica con un retraso aproximado de 5 meses. Para julio, mes posterior al fallo de la Corte Suprema, se reportaron 68 casos. Texas estipula que es obligatorio reportarlos. Lo que vemos de esos 68 es que solo uno de esos abortos está codificado como corriente. 67 no seleccionaron ningún motivo autorizado en los datos, lo que significa que esos abortos fueron por elección, no por emergencia médica. Entre los datos compilados, aclara el Departamento de Salud, no fueron incluidos 301 casos de personas que no residen en Texas, pero que se sometieron a ese procedimiento en el territorio. La cifra de abortos practicados debería ser más cercana a 0 según la ley vigente, pero AFIA, una organización que defiende el derecho al aborto, sostiene que esa expectativa es inviable. La gente todavía necesita abortar y yo diría que ahí está la contradicción de números. Es cómo la gente está accediendo a esos abortos. No existe tal cosa como cero necesidad de abortos. Texas avanza en programas que ayudan a las mujeres a conocer sus opciones para poder avanzar en un embarazo y evitar que el aborto sea tomado como opción o al menos como la primera. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
En más información, millones de personas a lo largo y ancho de Estados Unidos están siendo impactadas por una masiva tormenta invernal que ha traído tornados al sur, nieve en el norte y una amenaza de fuertes vientos en el centro del país. En zona rural de Luisiana, un tornado causó la muerte de una madre y su hijo y varias personas más quedaron heridas como resultado del enorme sistema de tormentas invernales que arrasan el estado. Varias viviendas y un hospital resultaron dañados, así lo confirmó la policía de Nueva Iberia. Una semana después de la destitución de Pedro Castillo, no cesa el descontento social. Este jueves, la presidenta Dina Boluarte dijo que la violencia y el radicalismo no acabarán con su gobierno y reiteró su llamado al Congreso para adelantar las elecciones. Néstor Aguilera con la información. Durante su participación en una ceremonia de graduación de nuevos oficiales de la Fuerza Aérea, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, volvió a referirse a quienes impulsan violentas protestas en algunos departamentos de su país. Aseveró que Perú no se merece más enfrentamientos. Que reafirma mi compromiso de trabajar por la seguridad de todo el país. Ni la violencia, ni el radicalismo acabarán con un gobierno legal y legítimo. No hay espacio para el miedo. La mandataria insistió en su pedido al Congreso de la República para que apruebe a la brevedad posible el proyecto que envió para que se adelanten aún más las próximas elecciones. Invoco al Congreso a tomar las mejores decisiones para cortar los plazos y hacer las reformas necesarias. Aquí nos vamos todos, Ejecutivo y Legislativo. Un día después de que se anunciara un estado de emergencia, se hizo un balance parcial de las afectaciones que dejan las protestas contra el gobierno de Boluarte y el Congreso. Según datos publicados por el diario El Comercio, 5 aeropuertos debieron suspender operaciones y 118 tramos de 21 carreteras fueron inmovilizados. Los protagonistas, simpatizantes de Pedro Castillo. Su delito es ser un maestro rural y un agricultor que a la corrupción nunca lograron corromperle o comprarle con dinero. La Cancillería peruana anunció además el llamado a consultas a sus embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México, tras los pronunciamientos de los gobernantes de esos países. La Embajada de Estados Unidos en Perú alertó a sus conciudadanos sobre dificultades de viaje en Cusco, Arequipa y otras ciudades y reiteró que su seguridad es la máxima prioridad. Néstor Aguilera, Voz de América. Este jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia advirtió que si Estados Unidos confirma el envío de aviones con misiles de defensa aérea a Ucrania, esto marcaría otro movimiento provocativo de Estados Unidos y aseguró que podría provocar una respuesta de Moscú. Washington ha dicho que está listo para aprobar el envío de misiles Patriot a Ucrania, accediendo finalmente a una solicitud urgente de los líderes ucranianos desesperados por armas más robustas para derribar los misiles rusos que han paralizado gran parte de la infraestructura vital del país. Y justamente el presidente Vladimir Putin ha encontrado en el gobierno de Nicolás Maduro un aliado para la difusión de propaganda rusa sobre la guerra en Ucrania. Este miércoles firmaron un convenio de cooperación para fortalecer sus vínculos bilaterales, como nos informa Adriana Núñez Rabascal. El número de piezas periodísticas publicadas mensualmente citando a fuentes de información rusas como Sputnik News y RT se quintuplicó en al menos 5 medios oficiales venezolanos desde el comienzo de la invasión a Ucrania, de acuerdo con un informe de la ONG Transparencia Venezuela y su unidad de verificación de datos. La organización pone la lupa en cómo, desde cuentas asociadas a miembros del gobierno nacional o de sus seguidores, se inflan tendencias en Twitter a favor de Rusia. Estamos hablando de millones de tweets que salen en estas cuentas de comportamiento robotizado, pero que además tiene un impulso por parte de funcionarios de altísimo nivel que utilizan redes sociales para impulsar narrativas prorrusas en el contexto de la guerra de Ucrania. Es decir, más del 70% de los
tweets que salían con esas etiquetas estaban por cuentas de comportamiento robotizado o de comportamiento que llamamos inorgánico. Según el estudio, ministros venezolanos han difundido en Twitter mensajes que replican la versión rusa sobre el conflicto, que habla de desnazificar Ucrania, o incluso han publicado noticias falsas. Y aquí lo que hay es una estructura de funcionamiento impulsada por el Estado venezolano con dinero público para influir en la conversación digital y para dominar la conversación digital, para poner siempre en tendencia algo que la comunicación oficial quiere que esté en tendencia. Aunque el gobierno no ha respondido a la investigación, meses antes sus funcionarios condenaron el bloqueo de los canales RT y Sputnik en Europa, argumentando que se intenta moldear la opinión pública a beneficio de Ucrania. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. En el barrio de Asian Town, en las afueras de Doha, existe un mundo paralelo donde seguir los partidos y disfrutar de este mundial está reservado para quienes han dejado su país por un trabajo y han contribuido a construir la estructura de este magno evento, pero sin poder acceder a él. Jacopo Luzzi nos acompaña en este paseo. Veamos. En Doha hay dos fan zones o zonas de hinchas. La primera está en la Corniche, el malecón de la capital. Puede albergar unas 40.000 personas. Está equipada con múltiples pantallas gigantes que proyectan los partidos de la jornada y se sirve cerveza. 200 de la plata de acá. Donde se puede acceder, sin embargo, solamente con la Haya Card, es decir, un pase que se obtiene solo comprando boletos de los partidos o siendo residentes. No need Haya Card, no need any ticket. Unos 30 kilómetros más al sur, en los suburbios, se encuentra la otra zona de hinchas. Estamos lejos de la Doha que experimentan los fanáticos. Aquí la imagen es completamente diferente. No hay rastro de occidentales o de cerveza. En los cafés no se ofrecen perros calientes, sino comida india. En su interior se reúnen decenas de miles de trabajadores, principalmente del sudeste asiático, pero también de África. Son los habitantes de la llamada zona industrial, un área de la ciudad construida específicamente para albergar a los numerosos trabajadores migrantes en Doha. No hay requisito de la Haya Card, porque la mayoría de las personas del área industrial viene de países que no tienen mucho nivel de educación. Estos trabajadores que construyeron las infraestructuras del Mundial casi en su totalidad no pueden disfrutarlo. Conseguir una Haya Card, de hecho, es muy caro para un migrante porque los precios son excesivos y por lo general estas personas envían todo lo que ganan a sus familias a miles de kilómetros de distancia. Las entradas son muy caras. En la entrada de la fanzone hay una pancarta que en árabe, inglés e hindi dice: gracias por sus esfuerzos para producir la mejor Copa del Mundo de la historia. Jacopo Luzzi, Voz de América, Doha. La Copa del Mundo ha revivido el historial de Qatar en materia de derechos de la mujer. Si bien las normas del país en cuanto a la protección y respeto a las mujeres es mejor que el de la mayoría de naciones del Golfo, el fútbol femenino sigue sin desarrollarse. Alfonso Beato nos explica. La FIFA dice ser una organización inclusiva, pero estas mujeres migrantes que se reúnen para jugar a fútbol en Barcelona ven una contradicción. Qatar estableció su primera selección nacional femenina de fútbol en 2010, pero permanece en la sombra, en parte debido a las normas sociales que restringen las libertades de las mujeres. Doris dejó su Honduras natal escapando de la violencia. No está de acuerdo con la decisión de celebrar la Copa del Mundo en Qatar. Porque si es un mundial de fútbol, debería de jugarse en un lugar donde se juegue al fútbol, no en un lugar donde no está permitido el fútbol. Doris también juega en el Ramazá, un equipo formado por mujeres que han dejado sus países por diferentes conflictos. La toma de talibanes en Afganistán, las guerras en Ucrania y Siria, el tráfico de mujeres africanas, la violencia de las bandas en Honduras, la violencia contra las mujeres y el odio LGTBI trajeron a estas mujeres a España. Por ejemplo, jugamos mucho a fútbol, que en muchos países de ellas es como un poco un deporte tabú, ¿no? Que está mal visto que las mujeres lo jueguen. Entonces vienen pues eso, al principio con el miedo o con el corte de yo no voy a jugar, no quiero jugar, no lo voy a hacer bien. El último fichaje del equipo es Svilana Adamenko, de Ucrania. Huyó con su hija de 12 años mientras su pareja se quedó para pelear. Cuando la gira empezó, Rusia ataca
aeropuerto de mi pueblo. Para estas mujeres aquí en España, tener la oportunidad de sentirse libres es una pequeña pero importante victoria. Alfonso Beato, La Voz de América, Barcelona. En Nicaragua, economistas critican que las exportaciones hacia China no han despegado, esto pese a que el gobierno de Daniel Ortega la consideran una prioridad. Donaldo Hernández nos informa. El gobierno de Nicaragua ha celebrado que durante el primer año de restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales con China se han exportado $11 millones al gigante asiático. Estrechar los vínculos entre dos revoluciones que buscan la prosperidad. Economistas critican que China ni siquiera aparece en los 10 principales destinos de las exportaciones de Nicaragua, pese a que el presidente Daniel Ortega expresó que la intención de su administración es hacer de China uno de sus principales socios comerciales. De China no se puede esperar nada. El economista Enrique Sáenz explicó a La Voz de América que, contrario a China, Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial de Nicaragua. Más de $1.500 millones, más de la mitad de las exportaciones de mercancía de Nicaragua hacia Estados Unidos. El experto en seguridad hemisférica Evan Ellis menciona que tardarán varios años antes de que China se posicione como un socio estratégico de Nicaragua por varias razones. Tiene que ver con el hecho que el mercado nicaragüense no está organizado realmente de exportar a China con su distancia y con su mercado complejo. Entre enero y septiembre las exportaciones de Nicaragua superaron los $3.000 millones, lo que indica que a China se exportó el 0,37% de la mercancía disponible. Donaldo Hernández, Voz de América. Y tal como el presidente de Estados Unidos suele indultar a 2 pavos para el Día de Acción de Gracias, las autoridades de Miami le perdonaron la vida a 2 cerditos a solo días de la Navidad, cuando muchas familias hispanas acostumbran servir un buen pernil de cerdo. José Pernalete nos trae la historia. Hamilton y Wilbur son 2 cerditos de tan solo 2 años de edad. Ahora están bajo el cuidado de estos alumnos de una escuela secundaria en el oeste de Miami. Sin embargo, estuvieron muy cerca de estar en los platos de alguna mesa navideña. Vamos a perdonar a Wilbur, y Wilbur no va a ser parte de ninguna cena de Nochebuena. Al igual, vamos a hacer lo mismo para Hamilton. Estos animalitos recibieron un perdón simbólico que evoca al indulto presidencial de 2 pavos para Acción de Gracias. Las autoridades locales valoran esta mezcla de culturas en la que los hispanos conviven entre distintas nacionalidades. Recibiendo nuevos familiares, pero es importantísimo poder pasarle esa tradición a esta generación que se está criando americano. Y los muchachos de la escuela celebraron esta tradición de Miami. Hamilton fue un rescate, lo conseguimos cuando tenía, 1 o 2 meses de edad y no estaba en muy buenas condiciones, pero es muy amable con la gente. Para los amantes de los animales es agradable saber que estos 2 cerdos se salvarán. Porque yo creo que esos animalitos no merecen morir por una cena. Uno de los platos más recurrentes en Navidad en las familias hispanas es el cerdo, en distintas presentaciones. Al menos este año, Wilbur y Hamilton no serán servidos. José Pernalete, Voz de América, Miami. Roma y la Ciudad del Vaticano se iluminan a medida que se acerca el día de Navidad. De esta forma, la ciudad eterna se prepara para las festividades desde su jardín botánico, donde niños y adultos exploran casi 1 kilómetro de flores, arbustos y árboles en los jardines encantados, hasta la sacralidad de la Plaza de San Pedro, donde un árbol de Navidad gigante y un pesebre traen el espíritu de la Navidad a la Santa Sede. Con esta historia llegamos al final de esta emisión. Gracias por informarse en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López.
Radio Caracas Radio presentó Voz de América.